Gracias por continuar con nosotros y gracias, Odili. El día de hoy vamos a hablar acerca de una reciente publicación que ha realizado el profesor para muchos de nosotros los comunicadores, Guillermo Rochú, hablando acerca de su ciudad natal. Bienvenido, profesor. Gracias, Michelle. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos de qué trata este libro. Uno asume con la gente de su pueblo, de su departamento. Yo siempre he dicho en voz alta que yo descubrí el mundo desde la atalaya de Palo Solo, que es la calle. Tal vez influenciado por las corrientes de Jesús Martín Barbero, donde él resalta la importancia del barrio como una mediación entre donde estás ubicado y el resto de la ciudad. Entonces, una de las crónicas precisamente es cómo vi yo la calle Palo Solo en mi despertar, en mi adolescencia. Y entonces hago un repaso de todas las familias que habitaban en la calle en ese momento. Y también hay un esfuerzo por ver quiénes son los que han configurado el rostro de Chontales, como también de aquellas instituciones que han contribuido a desfigurarlo. Me refiero concretamente a B2Gold. Hay dos trabajos ahí sobre la minería a cielo abierto, que es prohibida en muchísimos países, pero que todavía en Nicaragua nosotros la consentimos, independientemente de todos los estragos que está causando en dos de los municipios con una larga tradición minera, en Chontales. Ahora, usted también me decía que también abordaba el tema de cómo la ciudad ha venido creciendo y lo ha venido haciendo de manera desorganizada y lo que implica esto. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Hizo algún tipo de investigación? Quienes publican este libro, que son dos jóvenes publicistas, Fernando García y Zaida Zavala, tienen una revista, se llama Éxito. Ellos me pidieron que yo escribiera un artículo mensual para ellos. Yo les dije sí, bajo el compromiso de que esto concluyera en un libro. Entonces, estas son las crónicas que he escrito durante los últimos 6 años. No están todas, desde luego, porque aquí hay una labor seria de discriminación. Hay un poco de textos que no están ahí. Entonces, durante ese lapso de tiempo es que uno viene pergeñando sus crónicas para tratar de llegar a los chontaleños. Entonces, en relación al caos de la ciudad, yo creo que durante los últimos años, en Nicaragua, creo que son muy pocas las cabeceras departamentales que no han sufrido, ¿verdad?, esa embestida alrededor de los parques, de las catedrales, de los vendedores. Yo no estoy en contra de ellos. Yo lo que se hago forman como pequeños mercados, ¿no? Son mercados. Sí, son. En el argot mexicano serían una especie de tianguis, ¿verdad? Pero lo son, y pienso que eso no debería ocurrir. Y lo otro es que, como la petición que me hicieron fue que yo hablara de ese Chontales o esa Juigalpa de los años 70, 80, mientras venía yo creciendo, a mí me tocó vivir la diáspora que se produjo durante la guerra. Chontales fue uno de los escenarios donde hubo mayor actividad bélica. Entonces ahí Juigalpa se fue engordando, creció, como crecen todas las ciudades. Hay un texto de Joaquín Scheikel, un sinólogo alemán, que me fascinó, porque es la descripción de Pekín, pero él habla cómo los chinos construyen sus ciudades. Y dice que pasaban años viendo la precipitación pluvial, los árboles, haciendo un análisis exhaustivo para después. Y aquí tengo un trabajo también. Lo hacemos al revés. Aquí tengo un trabajo también como de la carretera del Rama, porque la carretera del Rama se comenzó a construir en 1942 y se terminó de concluir durante el mandato del doctor René Chic, cuando se construyó el puente que conecta esta carretera con Ciudad Rama. Y a lo largo de la carretera fueron surgiendo una serie de poblados. Por ejemplo, Tecolostote era un campamento minero. Lóvago, donde hubo esa situación muy difícil que vivieron los campesinos durante las jornadas cívicas que hubo en los meses de junio, julio, es también un campamento minero. Y después de Villasandino en adelante, todos esos son
ciudades que se vinieron formando a lo largo de la carretera en la medida que ésta iba avanzando hacia Ciudad Rama. Y por supuesto esto acarrea ciertas complicaciones, ¿no?, para las personas que se asentaron en estos lugares. ¿Eso lo podemos encontrar ahí? Sí, desde luego. Pero también hay homenaje a, qué sé yo, 9, 11 personas. Hay una que me resultó fascinante, porque yo conocí a don Plácido Mena cuando yo era un cipote de 10 o 11 años. Y yo platicaba con don Plácido. Pero después, cuando leí el libro, el primer tomo, que Nicolás López Maltés está en deuda con nosotros los nicaragüenses, porque nos dejó hasta el golpe de Estado que le dio a Juan Bautista Sacasa, el general Somoza García. Cuando leí ese texto, hay una crónica muy interesante de... él firmaba con un seudónimo que se llamaba Pimpinela Escarlata. Y escribió, hermano de Pablo Antonio Cuadra, la crónica le escribe a solicitud del director entonces del Diario de la Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. Y entonces él habla de Plácido Mena, que tenía el grado de teniente y que sale precisamente al exilio el 6 de junio de 1936 en la comitiva de Juan Bautista Sacasa hacia El Salvador. Y entonces yo me pregunté después, ve qué interesante sería dar a conocer la historia de don Plácido, porque don Plácido es una de las figuras prominentes dentro del desarrollo de las fiestas taurinas en Chontales, porque antes habían 3 haciendas emblemáticas que eran las que prestaban los toros. Era San José de los Gómez, ¿verdad? San Ramón de don Ramón Mogrillo y la hacienda Togrande. Sobre la hacienda Togrande escribió una crónica, era inevitable. Era una hacienda de 65,000 manzanas. Yo creo que fue el feudo más grande que ha existido en la historia de Nicaragua. Y comenzaba en las cotas de Chontales y terminaba en Buaco y llegaba hasta la quebrada de Carca, la quebrada del Potrero, que está en las cercanías de Huigalpa. Y entonces esa hacienda, don Plácido Mena lo mandó Juan Bautista Sacasa a que se hiciera cargo de la administración. Entonces don Plácido se encargaba de escoger los toros que se prestaban para las corridas. Y allí fue donde yo lo conocí y después me reencontré con él en ese texto. Profesor, porque es importante que se escriban este tipo de textos sobre la cosmovisión de los diferentes poblados y departamentos de nuestro país, que se ve muy poco, por cierto. Los primeros en que se dieron cuenta de esto fueron los antropólogos. Es decir, estos microcosmos tienen una importancia determinante. Y creo que quien produjo ese convencimiento en mí fue Eduardo Galeano, que creo que es uno de los más grandes cronistas de América Latina. Galeano escribió una trilogía que se llama Memorias del Juego y son pequeñas estampas donde él incluye en la configuración de la historia latinoamericana a las putas, a los banqueros, a los obispos, a los cantantes, a los beisbolistas, porque la historia que nosotros conocemos es una historia sesgada. Nosotros creemos que la historia son las que hacen los políticos. No, la historia la hacen los pueblos. Y se nos olvida. Y por otro lado, se nos olvida que la política se hace de manera continua, de manera cotidiana. Cuando en una sociedad alguien dice que el tratamiento hacia las mujeres no es el más adecuado, está exigiendo la formulación de políticas para tener un tratamiento diferente. Pero creen que la política es la que se hace en el seno de la Asamblea Nacional, donde no se hacen políticas, se hacen otras cosas, se hacen arreglos, componendas, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos que ir hacia quienes en verdad son los que se han encargado de forjar la Nicaragua contemporánea. A mí me gusta cuando leo crónicas, por ejemplo, de Telica, escrita por Pedro Alfonso Morales, o cuando leo las crónicas que escribe, ya va, las crónicas que escribe, no, está acabando el tiempo. Así es, las crónicas que escribe desde Masaya, Bolaño. Entonces, yo sí creo que esto es sumamente importante. Son figuras que a veces pasan olvidadas y a cuya presencia y acción debemos, ¿verdad?, la configuración de lo que ha sido la historia nicaragüense.
Ya se nos está acabando el tiempo. Cuéntenos dónde lo podemos encontrar para conocer más de Chontales. El libro lo vamos a presentar el próximo sábado 7 de septiembre a las 3 de la tarde en el Club Social de Obreros. Yo creo que después Ferdinando, que es el dueño de la edición, ¿verdad?, se va a encargar de hacerlo circular a través de las distintas librerías del país. Ok, vamos a buscarlo entonces. Gracias, Michelle. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros y esperamos tenerlo en otras ediciones de la revista. Yo le doy traslado a Jocelyn Medrano, que tiene información de su interés.